Bien, ahora vamos con esta segunda clase en donde vamos a ampliar un poco el concepto de fotografía como tal. Una vez que ya realizaste el ejercicio de la clase pasada, del primer video, en donde la idea era que reflexionaras un poco en torno a qué es la fotografía y te hicieras un poquito con una idea, con un criterio en función de los conceptos que estudiamos. Ahora vamos a ampliar un poquito eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace de una fotografía? ¿Qué hace que una fotografía sea una fotografía? Lo que quiero en este momento es que pienses en algunas características que para ti deban tener en común todas las fotografías. Cosas, elementos comunes que cualquier fotografía debe tener. Normalmente esta pregunta la hacemos en clase y algunas de las respuestas que nos han dado, algunas de las características generales, es que tiene un sujeto o un motivo, que tiene la presencia de la luz, por supuesto, que captura un instante y que es realizada con una cámara o algún dispositivo de captura de imágenes, ¿no? Por supuesto. Entonces, seguramente alguna de estas la hayas pensado, quizás otras características que no están en la lista. Aún así, quiero que veamos lo siguiente. Basado en estas características que te nombraba anteriormente, más las características que tú mismo pudiste haber pensado, entonces yo quisiera que vieras esta imagen y me dijeras, te dijeras a ti mismo, si es una fotografía, si tiene un sujeto, si tiene la presencia de la luz, si captura en un instante, ¿sí? Por ejemplo, normalmente acordaríamos todos que sí, efectivamente es una fotografía, ¿no es cierto? Pues muy bien, ahora esta imagen que está acá, esto es una fotografía. Repasando un poco la lista de características que nombrábamos anteriormente, diríamos que tiene luz, efectivamente, que es realizada, que es capturada con un dispositivo, evidentemente también, que es un instante. Aquí hay una parte clave porque es un instante también. Es un instante, digamos, más largo que el de una fotografía convencional, pero también es un instante. Un instante que se repite, tanto como se repite esta imagen mientras la estás viendo. Entonces, esta imagen que pues seguramente puedes estar pensando, bueno, eso es un video o esto es un GIF, etcétera, o puedes pensar quizás que es una sucesión de fotografías. En cualquier caso, no estás muy lejos de la realidad. Un video, eso sí te digo, no es. Fíjate que no presionamos play como tal, no se puede detener, digamos, está corriendo. Efectivamente es un GIF y un GIF efectivamente también es una sucesión de imágenes. Perfecto. Aún así, esto en los tiempos que corren también es considerado una fotografía. Esto es una fotografía, un GIF puede ser una fotografía. En este caso hablamos de fotografía líquida, fotografía líquida. Y mucho cuidado que no me refiero al hecho de que la fotografía era de una cascada, por supuesto. Me refiero al hecho de lo inasible que es lo líquido, ¿no? Entonces una fotografía inasible, una fotografía que no puedo tocar, digámoslo así, no puedo materializar de algún modo. Esto es una fotografía líquida. ¿Sí? Esto, por ejemplo, tiene luz, tiene un sujeto, captura en instante, perfecto, y es una fotografía convencional, ciertamente. Ahora bien, esto tiene un sujeto, tiene luz y captura un instante también. Un instante, como decíamos hace un rato,
un instante más largo, sí, un instante más variado quizás con relación a las imágenes clásicas, pero esto también es una fotografía, un retrato GIF, una fotografía GIF o fotografía líquida, insisto, porque es inasible, porque no se puede tocar. Esto lo amparamos bajo el concepto de modernidad líquida del filósofo Sigmund Bauman, así que luego podés ampliar en ello. La fotografía finalmente es lo que quiero que te quedes el día de hoy en este video, que te quede resonando en tu mente, es que la fotografía es un lenguaje y como tal, este lenguaje nos permite expresarnos y siempre pongo el ejemplo. La fotografía es un lenguaje tanto como lo puede ser el castellano o el lenguaje de señas o el inglés o cualquier, ¿no? En este sentido, el lenguaje permite expresar diferentes ideas dependiendo de la conciencia que tengas del lenguaje. Vamos a decir, el uso de la lengua castellana tiene diferentes aplicaciones porque no utiliza del mismo modo el lenguaje la persona que está en una plaza o en una calle, que te ayuda a estacionar el vehículo, el auto, que te lo cuida. No lo utiliza de igual manera el lenguaje que el magistrado o que el maestro o que el escritor, y dentro de los escritores, por ejemplo, no lo utiliza igual el poeta que el narrador. Y fundamentalmente la diferencia que reside en el uso del lenguaje recae especialmente en la conciencia que se tiene del lenguaje. ¿De acuerdo? Cada uno, no estoy diciendo, ninguno es mejor ni peor, solamente es distinto los niveles de uso en función de los niveles de conciencia que se tienen del propio lenguaje, de cómo se utiliza. Entonces un narrador tiene una conciencia, utiliza el lenguaje a conciencia porque quiere expresar, quiere plasmar, quiere manifestar alguna idea o emoción. Igualmente el poeta, por ejemplo. Entonces, en el caso de la fotografía, si es un fotógrafo de bodas, si es un fotógrafo eh, de bautizos, por ejemplo, un fotógrafo de plaza, o un fotógrafo que hace fotolibros y exposiciones, por ejemplo, la diferencia fundamental está en la conciencia del uso que dan al lenguaje como tal, al lenguaje fotográfico, cada uno de estos. Y en ese mismo sentido, entonces, la modernidad líquida nos lleva con, las redes sociales, por ejemplo, la web, etcétera, a ampliar el concepto de fotografía por la misma dinámica que tenemos en la sociedad actual. Entonces, fundamentalmente lo que quiero que te quedes el día de hoy, como te decía en este video, es con la idea de que la fotografía realmente es muchísimo más de lo que seguro tenías pensado al iniciar este curso.